Hola, vamos a resolver un ejercicio parcial de la materia de álgebra y geometría analítica en su formato virtual o semipresencial. El parcial es un primer parcial de la materia tomado el 24 de mayo del 2015. Vamos a hacer el ejercicio 5, que es sobre subespacios, que dice así. Sean los subespacios de R4, S y W. S está dado como los vectores de R4, en los que X es igual a menos Y y es igual a 2Z. Y W como aquel subespacio generado por estos dos vectores, ¿sí? Hallar una base de la suma de S y W e indicar si la suma es directa. Bueno, vamos a ver cómo es la resolución. Para esto hay que tener claro alguna técnica para encontrar la suma de dos subespacios. La técnica que nosotros usamos en general es buscar una base para cada uno de los subespacios, una base para S, una base para W, y entonces un conjunto generador de S más W estaría dado por la unión de todos los vectores que están en esas dos bases. Vamos a ver cómo se hace en concreto. Entonces, como decía, para hallar una base de la suma necesitamos una base de S, una base de W, y vamos a unir en un único conjunto todos esos dos vectores y de esa manera logramos un generador de S más W. Bueno, una base de S, porque W veamos que está generado por dos vectores. Los dos vectores ya a simple vista se ve que son L y entre sí, entonces ya tenemos una base de W. W es de dimensión 2 y estos dos son dos vectores de una base, pero de S no. Entonces, ¿cómo hallamos una base de S? Bueno, la forma de un vector genérico de S es esta, o es una de las posibles, ¿no? 2z menos 2z, z y t. ¿Por qué? Veamos que, por ejemplo, t no aparece en las ecuaciones, o sea que eso no quiere decir que t sea 0, es un error muy común suponer que t tiene que ser 0 porque no aparece acá, pero si t no aparece, lo único que quiere decir es que t no tiene ninguna restricción. Entonces t queda totalmente libre. Después, a z decidimos ponerlo también como un valor libre, pero si z es libre, decimos que x es 2z, ¿está bien? O sea que en el lugar de x ponemos 2z, y en el lugar de y ponemos menos 2z, porque vean que de acá se puede deducir que y es igual a menos 2z. Entonces de acá se puede expresar este vector genérico de S de esta manera, separando en la parte que tiene Z y la parte que tiene T, sacando factor común, y entonces encontramos una base de S que está dada por estos dos vectores. Así que resulta que S también es un vector, un subespacio de R4 de dimensión 2. Y W también tiene dimensión 2. Ok. Entonces, dijimos que un conjunto generador de S más W se podía armar con los vectores estos que son vectores de W, uniendo estos vectores que generan W y estos vectores que generan S. Bien, pero el problema que tenemos es que el enunciado pide hallar una base de S más W y nosotros no estamos seguros de si esto que está acá es una base o no. Sabemos que es un conjunto de vectores que generan S más W, pero no sabemos si son LI, no sabemos si es una base. Entonces vamos a aplicar la técnica que solemos aplicar habitualmente para determinar una base a partir de un conjunto de generadores, que es poner a estos vectores en forma de matriz, apilados uno debajo del otro. Vean que acá dice 1, 0, 3, 0 es el primer vector, 1, 0, 3, menos 1 es el segundo, y así. Y después aplicamos operaciones elementales entre filas para ir tratando de escalonar la matriz, es decir, ir generando ceros sucesivamente acá en la matriz. Y al ir aplicando esas operaciones, después pueden chequear bien las cuentas, pero acá dice que a la fila 2 la convertimos en fila 2 menos fila 1. Entonces acá esto le restamos la fila de arriba, entonces queda 0, 0, 0, menos 1. Después a la fila 3 la convertimos haciendo fila 3 menos dos veces la fila 2 y queda esta otra fila. Bueno, después a partir de esta estructura, a la fila 4 la convertimos haciendo fila 4 más fila 2, le sumamos la fila 2. Y ahí se anula toda esta fila de acá abajo. Entonces, finalmente podemos intercambiar los lugares de la fila 2 y la fila 3, esa es una de las operaciones que son válidas, y logramos
una matriz escalonada en la que se anuló la última de las filas y ya no se puede generar más ceros, ¿sí? No tenemos manera de generar un cero acá, por ejemplo, sin cambiar estos ceros que están acá con operaciones elementales entre las filas. Eso quiere decir que el último vector, el 0, 0, 0, 1, es un vector que se pudo producir haciendo combinaciones entre las otras filas, es decir, combinaciones entre los otros vectores. O sea que este vector que está acá es linealmente dependiente con los otros, es decir, que es una combinación lineal de estos otros. Este puede obtenerse como combinación lineal de estos otros. En particular es fácil ver que se puede obtener, porque vean que este vector, si lo multiplicamos por -1 y le sumamos este otro vector, se obtiene el último. Así que es cierto que este es combinación lineal de estos dos. Bueno, entonces, una base de S más W serían los primeros tres vectores, y si una base de S más W tiene tres vectores, entonces su dimensión es 3. Bien. Y ahora vamos a usar el teorema de las dimensiones. El teorema de las dimensiones dice que la dimensión de la suma tiene que ser igual a la dimensión de uno de los subespacios más la dimensión del otro menos la dimensión de la intersección. Como la dimensión de la suma es 3 y la dimensión de S y de W habíamos visto que era 2, entonces no queda más opción para la dimensión de S intersección W que sería igual a 1. Y si la dimensión de S intersección W es igual a 1, la suma no es directa, ¿sí? Eso está explicado en la teoría. Bueno, entonces ya cumplimos con todo. Hallamos una base de S más W e indicamos que la suma no es directa, ¿sí? Eso es todo para el ejercicio 5. Cualquier duda pueden consultar.